Bien, tenemos aquí el tabernáculo de reunión en el cual ya hemos considerado la consagración de los sacerdotes a la puerta del tabernáculo. Ya hemos estudiado acerca de lo que significa el altar de bronce como el lavacro. Y hemos ingresado al primer habitáculo, al primer velo, donde los sacerdotes ministraban. Dentro del primer velo encontramos que todo es oro. Esto nos habla de que el Señor Jesús, en este habitáculo, podemos considerarlo ya como nuestro Señor. Aquellos objetos que están totalmente bañados en oro hablan sobre la deidad y la gloria de Cristo como Dios. Muchos se quedan a la puerta del tabernáculo. La invitación es ir velo adentro. Pero muchos consideran tan solo al Señor Jesús como Salvador y se quedan allí en el altar de bronce. Somos invitados entonces a ir velo adentro, donde todos los objetos son de oro, y el oro nos habla acerca de la gloriosa deidad del Señor. Aquí podemos contemplar al Señor no solo como mi Salvador, sino como Señor de mi vida. Todo es oro. El candelero era hecho de oro, que nos habla de que Él es la luz del mundo. La mesa de la proposición, la cual estamos considerando en nuestro estudio, también estaba hecha totalmente de oro. Y el altar de incienso, tema que veremos más adelante, también estaba hecho totalmente de oro. Así que somos invitados a ir velo adentro para poder considerar la gloria del Señor. Ya no mirarle tan solo como el Salvador, sino como el Señor de nuestras vidas, todo glorioso, como aquel que está resucitado a la diestra de Dios e intercede por los suyos. Ya hemos estudiado acerca del candelero y estamos tal cual como se dijo, considerando la mesa de la proposición. Esta mesa en la cual los panes son propuestos delante de Dios, el cual manifiestan y reflejan el pueblo de Dios. Cada uno de los panes representan el pueblo de Dios. Pero habíamos dicho también de que este pan habla acerca de Jesús, el pan del cielo, que es el pan que Dios dio. Tema que vamos a considerar hoy día. Pero antes recordemos, no hay cosa más gozosa para mí cuando pienso en estos 12 panes que están propuestos delante de Dios en esta mesa de la proposición. Significan el pueblo de Dios que está siempre delante de Dios. Hay un pensamiento que a mí me motiva y me cautiva. Cuando el pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos, siempre los sacerdotes colocaban estos 12 panes delante de Dios. Y aunque el pueblo de Dios pueda tener divisiones, cosa que no debería ser, para Dios en su corazón siempre es su pueblo y es uno solo. Siempre estos 12 panes están en la presencia de Dios. No olvidemos que estos 12 panes, sobre cada uno de ellos había un incienso puro molido. Y este incienso nos habla del perfume que el creyente tiene que tener. La verdad que el perfume que el creyente tiene que tener en su vida no es otra cosa que la manifestación gloriosa del Espíritu Divino con el cual ha sido sellado desde el día en que creyó. Y podríamos considerar algunos puntos antes de retomar nuestro tema acerca de la dependencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como primer punto podríamos decir que dependemos del Espíritu Santo para nuestra salvación. Porque si el Espíritu Santo no da la convicción de pecado, nadie puede venir a Cristo.
Dependemos del Espíritu Santo, además, porque Él muestra a Cristo en su gracia redentora. Y la acción de convicción de pecado es fundamental y no termina con la conversión. La convicción de pecado es el punto de apoyo que Dios tiene para hablarnos. Y esto ocurre con frecuencia en la vida del cristiano. Como segundo lugar, podemos decir que dependemos del Espíritu Santo como maestro, porque Él es el gran maestro de la iglesia. Él es el gran enseñador en la iglesia. Él nos enseña a penetrar en la Sagrada Escritura. La instrucción que da el Espíritu Santo a través de los enseñadores y predicadores, que ellos mismos poseen esta unción del Espíritu en su corazón. Recordarán que esto lo vimos en la ceremonia de la consagración de los sacerdotes a la puerta del tabernáculo, estudiamos este punto. Esta unción del Espíritu Santo está también en los que oyen. Se trata de una enseñanza interior que capacita a los oyentes para que ellos puedan percibir la voz de Dios. Y para esto dependemos, no de nuestra elocuencia, no de nuestra gran capacidad oratoria. Dependemos también para esto del Espíritu de divinidad, el Espíritu Santo. Como tercer punto, dependemos del Espíritu Santo para que Él glorifique a Cristo desde el púlpito. Esta tarea de glorificar a Cristo no es nuestra. Él, el Espíritu de divinidad, es el único que lo puede hacer. Es aquel que puede glorificar a Dios a través del Espíritu Santo. Como cuarto lugar, podemos decir que dependemos del Espíritu Santo porque es un ministerio en nosotros y Él obra para restaurarnos. Este punto lo estuvimos tratando en el mensaje de Juan capítulo 13, cuando Cristo dijo claramente que si yo no te lavare no tendrás parte conmigo. Es el Espíritu Santo el que obra en medio nuestro para poder restaurarnos. En quinto lugar, dependemos del Espíritu Santo por el conflicto fundamental que tiene el creyente en su vida. La vida cristiana es un conflicto entre la carne y el espíritu. Y se puede decir que la vida cristiana es una de estas dos cosas. Primero, o la concibimos como una lucha en la carne. Segundo, o la concibimos como una dependencia del Espíritu Santo. Más también el Espíritu Santo ha tomado posesión del creyente. No solamente habita en el creyente, sino que ha tomado posesión del creyente. Porque tiene el Espíritu de divinidad un ministerio que desarrollar en su vida, querido hermano, querida hermana, y en mi vida, y en todos los creyentes en Cristo. El Espíritu Santo está en nosotros además para implantar la autoridad que se debe tener para gobernar la vida. Hemos hablado, fíjese también, del control del Espíritu Santo. El control del Espíritu Santo es un asunto serio, querido hermano, querida hermana. Es serio porque demanda del sometimiento del creyente a Dios por medio de su Espíritu. Y habíamos subrayado que lo esencial es que pasemos desde nuestra propia suficiencia, pasemos a un paso de dependencia del Espíritu de divinidad y del Señor. Fíjese que ser un creyente dependiente significa ser todo lo opuesto a ser un creyente autosuficiente. Y dependemos del Espíritu de divinidad, del Espíritu Santo, para hacer morir las obras de la carne en nuestra vida.
tal como dice Romanos 8:13, si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Este es el método divino, apreciados hermanos y hermanas, para luchar contra la carne. Este es el método divino para luchar contra nuestra naturaleza carnal, y es por medio del Espíritu. En sexto lugar, dependemos del Espíritu Santo para poder entregar a Dios todo lo que pertenece a la vieja naturaleza. Todo lo que hay en nosotros, queremos entregarlo a Dios. Y dependemos del Espíritu de divinidad para ello. Como séptimo punto, podemos decir que el Espíritu Santo vive en nosotros para poder revelar a Cristo. Y este es un asunto fundamental. Nadie puede revelar a Cristo sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vive en nosotros, además, tiene la tarea de formar a Cristo en nuestras vidas. Así como el Espíritu Santo formó a Cristo en el seno de la Virgen María, así, en un sentido similar o semejante, el Espíritu de divinidad puede formar a Cristo en nosotros. El Espíritu de Dios vive en nosotros para darnos un discernimiento espiritual creciente. Y este tal vez es el rasgo más importante que debería caracterizarnos como creyentes en Cristo. Tener un discernimiento espiritual creciente. Dependemos del Espíritu Santo además para que el creyente se regocije en todo lo que Cristo es para Dios, para la iglesia y para el alma de sus hijos. En octavo lugar, podemos decir que dependemos del Espíritu Santo porque Él es el que da testimonio de Cristo, de su persona y de su sacrificio. El Espíritu Santo es el que da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu guía en forma gradual y progresiva para poder controlar nuestras vidas. Y la carne tiene que estar sujeta. Para esto también dependemos del Espíritu de divinidad. Como noveno lugar, podemos decir que la enseñanza que recibimos del candelero de oro, la plena luz del Espíritu Santo cae sobre el ministerio de un siervo de Dios. Cuando este ministerio tiene el objetivo y el propósito de poder exaltar a Cristo. De manera que cuando enseñamos, cuando predicamos o cuando damos un testimonio personal, también dependemos del Espíritu de divinidad que habita en nosotros. Y como décimo lugar, podemos decir que dependemos del Espíritu Santo porque Él da su testimonio por medio de su palabra. Nunca el Espíritu de divinidad va a dar un testimonio aparte de la palabra, sino que es por medio de la palabra. Y esto es una buena parte de la obra del Espíritu de divinidad que hay en nosotros. Es como para poder caer de rodillas, queridos hermanos, por la obra preciosa del Espíritu de divinidad que ha comenzado desde el día en que creímos en el Señor Jesús. Ciertamente que sí, Él ha comenzado una obra preciosa en nuestras vidas, no solo para poder hacernos crecer, sino para poder revelar completamente toda la anchura, toda la profundidad y toda la largura de lo que es el amor de Cristo. Y somos invitados entonces a ir velo adentro para poder apreciar el oro, las glorias de Cristo,
para poder admirar su persona, contemplar su belleza y poder adorar a Dios en Cristo Jesús. Volvamos a nuestro tema entonces de los panes de la proposición. Habíamos dicho que la doctrina de Cristo sobre el pan de vida. Para esto hemos leído parte del gran discurso que hizo el Señor en Juan capítulo 6. La verdad que el discurso del Señor comienza en el texto 31. Toda la enseñanza del Señor comienza de ahí en adelante. Veremos algunos puntos respecto a esta gran enseñanza del Señor en Juan capítulo 6. Como primer punto diremos que el alimento para el alma es una persona. Esta persona es al mismo tiempo la ofrenda de Dios al mundo. Esto es lo que el Señor revela cuando habla con los judíos que eran sus discípulos allí en Juan capítulo 6. Sobre todo los textos 32 y 38 que hemos leído. Allí en esos textos se destacan tres grandes ideas. Analicémoslas. Primero, es que se enfatiza la procedencia que el Señor dice, he descendido del cielo. Aquí se destaca la divinidad de Cristo. Siempre es fundamental dejar esto en claro. La naturaleza gloriosa del Hijo de Dios. Y aquí hay una gran idea, la gran condescendencia. He descendido del cielo. Esa es la gran idea. Esa es la primera gran idea que encontramos en la Escritura. La revelación que el Señor da en el texto 31, en el cual dice, he descendido del cielo. Hay una segunda idea. Es la de llenar un vacío espiritual. Porque se habla del pan del cielo. El Señor se ha valido del maná, que era un alimento, para elevar la conversación a un plano espiritual. En otras palabras, tomó como ejemplo el maná que se le dio al pueblo de Israel allá en el desierto, para poder elevar la conversación con los judíos, no un plano religioso, sino un plano espiritual, con discernimiento espiritual creciente. La Biblia siempre lleva o eleva nuestro pensamiento a un plano espiritual. Y esa es la segunda gran idea. Hay una tercera idea. Es la idea del sacrificio. Esto aparece indirectamente. El descenso del Señor no se mide por kilómetros. Él dijo, he descendido, dice él. No dice cuánto, pero agrega, para hacer la voluntad del que me envió. El descenso entonces se mide por su entrega sin límites a la voluntad de su Padre, a la voluntad de Dios. Es la idea de dejar el cielo. Él deja sus glorias magníficas para venir a ofrecer su vida en una cruz de ignominia. El Señor ha enseñado en Juan 6:32 y ha dicho, mi Padre es el que os da el verdadero pan del cielo. Hay aquí escondido un hecho fundamental en este texto. Es el hecho que no solamente Dios envía a su Hijo, sino que Dios da a su Hijo. Esto, querido hermano, querida hermana, es una de las ideas más luminosas de la Escritura. Dios ha dado a su Hijo. Cuando Dios hace algo, lo hace de una manera infinitamente gloriosa. Cuando Dios obra en nosotros, queridos hermanos, queridas hermanas, cuando Dios está por obrar en nuestras vidas, Dios lo hace infinitamente gloriosa. Podemos confiar en el poder del Señor para todo. Él todo lo hace de una manera infinitamente gloriosa. Regocíjese en este pensamiento, querida hermana, querido hermano.
Este es el gran pensamiento de la Biblia, tal como dice Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito. Fíjese que literalmente el texto en el original, es decir, el texto revelado en el griego koiné, dice: de tal manera amó Dios al mundo que a su Hijo, el unigénito, dio. Ese es el sentido real del texto original. Y la expresión es vigorosa, porque subraya la grandeza de lo que Dios ha dado. Y significa que lo dio como ofrenda por el pecado. Cristo es el pan que descendió del cielo, porque Él es la ofrenda de Dios al mundo. Lo más grande que este mundo tiene es el que Dios tiene. Y lo más grande que este mundo tiene es el Salvador que lo tiene. Él es la ofrenda de Dios al mundo. Por eso cuando Él viene a la tierra y nace en Belén, es decir, en Betlehem de Judá, Betlehem significa Bet, casa, y Lehem es pan, es decir, Betlehem significa la casa de pan. Dios ha dado a su Hijo tan amado por la vida de este mundo. En el maná había descendido del cielo atmosférico, pero Cristo ha descendido desde la presencia de Dios Padre. Por esta razón, el Señor Jesús, Él es el pan del cielo. El maná era el alimento para el cuerpo, lo que Cristo ofrece como verdadero pan en el día de hoy es vida. Y esta vida que trasciende a la muerte. Por lo tanto, es una vida que absorbe a la muerte. Los que comieron el maná, de todas maneras, ellos murieron allá en el desierto. Pero la superioridad de este pan con respecto al maná se ve en su efecto. Porque este pan transmite la vida de Dios. Esto es lo que significa que Él da vida. Como segundo punto, podemos decir que para poder ser alimentado, el hombre tiene que ser enseñado por Dios. Primero Dios trae a las almas hacia Cristo. Aquí se subraya que la iniciativa siempre es divina. Es Dios el que invita al hombre a escuchar la voz de Cristo. ¿Qué encierra este concepto de traer a los hombres hacia el Salvador? Fíjese que para poder traer un hombre a Cristo hace falta una influencia espiritual externa al hombre. Desde luego que aquí intervienen elementos humanos, pero en todo esto subraya la actividad divina y subraya la iniciativa divina. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, dice la Escritura. Un pecador es un hombre satisfecho en sus pecados. Esto lo escribió Juan Wesley en uno de sus comentarios, en uno de sus libros de comentarios. Y fíjese que aparte de la obra del Evangelio, en sus almas, los hombres permanecen satisfechos en sus pecados. Y es la gloria del Evangelio, que Dios trae a los hombres hacia sí mismo, hacia Él, aun cuando por naturaleza los hombres prefieren el pecado. Es aquí entonces donde brilla la gracia de Dios. El hombre se siente libre, independiente,
artífice de su propio destino, pero es un esclavo vendido al pecado. Entonces la verdadera atracción es un impulso hacia Cristo, mediante la influencia de la verdad. Traer a los hombres hacia Cristo comprende la intervención del Espíritu de divinidad, del Espíritu Santo, porque hace falta el poder del Espíritu Santo para que el hombre venza, ¿qué cosa? El sentido de su propia justicia, y para poder convencerlo de su condición perdida. Aquí tenemos un punto más que demuestra que para esto también dependemos del Espíritu de divinidad. Notemos, hermanos, que toda la enseñanza bíblica sobre la evangelización coloca sobre cada hombre la responsabilidad de poder reconocer su pecado, de poder confesarlo y de arrepentirse y de confiar plenamente en el Salvador. Pero para poder venir a Él, la gente tiene que verle en la predicación del Evangelio. Toda la influencia espiritual tiene esta gran finalidad. La finalidad de que el hombre pecador pueda discernir el verdadero significado del ser de Cristo. Toda la declaración del Señor que está en el texto inspirado se origina en la incapacidad de los judíos para discernir. En esta conversación de Juan capítulo 6, en que el Señor habla con los judíos tenían una incapacidad espiritual para poder discernir las palabras del Señor Jesús, para poder discernir quién era el ser con el cual ellos estaban hablando. Y los judíos se preguntaban, ¿cómo pretende este, cuya familia que conocemos, ser un vínculo entre el cielo y la tierra? ¿Cómo este puede ser el alimento de la inmortalidad? Todo, querido hermano, querida hermana, todo depende de la calidad del tipo de enseñanza que nosotros demos. Para poder discernir la naturaleza de Cristo como el pan del cielo, hace falta entonces una influencia espiritual. Y podríamos preguntarnos entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace para que cuando nosotros hablemos tengamos esta influencia espiritual? Veamos algunos puntos. En primer lugar, a los pecadores será iluminado el entendimiento por la obra del Espíritu Santo. En el interior de sus facultades espirituales, Dios, el Padre de los espíritus, tiene acceso al espíritu humano. Así que es el espíritu de divinidad el cual dará esa iluminación del entendimiento de aquel hombre que está cegado. En segundo lugar, habrá una operación del Espíritu Santo sobre la voluntad del hombre. Pero notemos, se trata de una atracción y no de una imposición. Le es impartida al alma una atracción, una nueva propensión, por lo que se inclina hacia Dios, dice el Señor, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre o lo que aprendió de él, viene a mí, dice el Señor. Dios trae las almas hacia Cristo. Podríamos preguntarnos, ¿qué es esa atracción? La verdadera atracción es un impulso hacia Cristo por la influencia de la verdad de Dios y no por la influencia del pecador, del predicador. Voy a volver a
Voy a volver a repetirlo. ¿Qué es esta atracción? Cuando el hombre escucha la predicación, la verdadera atracción es ese impulso que siente hacia Cristo, es por la influencia de la verdad de Dios a través del Espíritu de divinidad y no por la influencia del predicador en la tarima. Dios sabe cómo moldear al hombre sin forzarlo. Y la atracción se produce por medio de la enseñanza, a medida de que el hombre entienda el Evangelio. Id y a ser discípulos, dice la Escritura, id y a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Detrás de esta gran comisión, detrás de esta gran orden de predicar, está la gran realidad de que la palabra de Dios es una simiente, como la parábola de la semilla, en que esa semilla es sembrada y va a germinar con el objetivo de traer fruto. Notemos el orden divino, queridos hermanos, queridas hermanas. El orden divino es oír, creer, recibir. Ese es el método divino en la predicación del Evangelio. En quien en Cristo también vosotros, dice la Escritura, después de haber oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y de haber creído en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, tal como dice la Escritura en Efesios 1:13. Este es el método divino. Este es el método de la predicación del Evangelio. Después de haber oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y de haber creído en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oír, creer y recibir. Se trata de oír a Dios y se trata de aprender de Dios. El oír de Dios envuelve la idea de aprender de Dios. Notemos entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, la importancia de la declaración del Señor cuando dice que serán todos enseñados por Dios. No hay duda que esta declaración tiene su aplicación fundamental dentro del contexto del pasaje. Es decir, no hay duda que el Señor se refiere a aquella enseñanza primera, que todo hombre debe recibir para venir a Cristo. El Padre ha enviado al Hijo a nosotros y el Padre nos atrae hacia el Hijo. Esto lo hace haciéndolo oír y aprender. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, dice la Escritura. Hay un tercer punto. Fíjese que el conocimiento espiritual no es solamente un conocimiento de las cosas divinas, sino que es un conocimiento divinamente impartido. Por eso el Señor dice, y serán todos enseñados por Dios. ¿Cuál es la reflexión aquí? Es que aparte de la obra de Dios en sus almas, el hombre permanece en sus pecados. La influencia espiritual que se refiere consiste en el ministerio de la palabra. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en la enseñanza solo cuando se hablan a los creyentes. Y es más, a eso le llamamos una reunión de ministerio, solamente para creyentes. Pero este pasaje revela que en la predicación del Evangelio es donde esta enseñanza debe aplicarse primeramente. Las predicaciones esquemáticas que buscan resultados inmediatos evitan todo elemento doctrinal. Pero el Señor aquí enseña y enseña. El Evangelio es enseñanza.
Llamar a los hombres que tomen una decisión sobre lo que no han sido enseñados, déjeme decirle que no es el método de Dios, porque no asegura resultados duraderos. Y posteriormente vamos a tener conversiones espurias. Aquellos que dicen ser convertidos, pero solamente fueron movidos por los sentimientos del momento y del lugar. Llamar a los hombres a que tomen una decisión sobre lo que no han sido enseñados previamente no asegura resultados duraderos. La fe cristiana es una fe doctrinal. Sin doctrina no hay salvación. Sin doctrina no hay iglesia. Tengo un tercer punto. Y dice así: la enseñanza es fundamental, porque la salvación no se consigue mediante ceremonias estériles, sino Dios la otorga alimentando el espíritu del hombre. Este es el gran tema del capítulo 6 de Juan. Todo el capítulo 6 de Juan es un comentario del texto 31. Pan del cielo les dio a comer, dice allí. Esta parte del discurso del Señor debe ser vista con el telón de fondo de la expectación judía. Había una tradición que decía que cuando el Mesías viniera, él otra vez le habría de dar el maná. Fíjese que en el Salmo 78 el maná se le denomina trigo de los cielos o pan de nobles. Así como Moisés, el primer libertador, había hecho descender este maná del cielo, el Mesías, el segundo libertador, hacía descender el maná. Eso es lo que pensaban los judíos. Pensaban que el Mesías tendría que vindicar su autoridad de una manera semejante y de una manera más duradera, y que este Mesías volvería a hacer descender el maná del cielo. Pero el lenguaje del Señor es un lenguaje enfático. Primero dice, mi Padre da, y luego dice, da el pan verdadero. Primero el Señor dice, mi Padre da, y luego el Señor dice, da el pan verdadero. Lo que el Señor enseña aquí entonces es que Moisés, como el siervo de Dios, se limitó tan solo a instruir a su pueblo sobre la manera en que debían recoger el maná. El verdadero dador del maná es Dios. Por lo tanto, la certeza de la palabra de Cristo apunta al verdadero dador del maná, que ahora da el verdadero pan. El primer maná fue dado a un pueblo. Está limitado, acotado. El segundo maná que él da fue dado al mundo entero. Por lo tanto, Cristo ha hecho que la bendición nacional pasara a ser una bendición universal. Aquí entonces se vislumbra la universalidad de la salvación de la cual el Señor hablaría al final de su ministerio. Y lo que hay que subrayar es que la salvación se concede alimentando el espíritu del hombre. Es a este lo que Dios quiere llegar. Hay un cuarto punto. Siempre estamos siguiendo al Señor en su discurso del capítulo 6. Para venir a Cristo, el alma tiene que contemplarle. Voy a volver a repetir este punto tan esencial y fundamental. Para venir a Cristo, el alma de un ser humano tiene que contemplarle primeramente, porque este es el método divino, este es el método de Dios para poder engendrar en el corazón de aquel que le contempla fe. ¿Y qué es la fe? Déjeme decirle que la fe es confiar, es creer,
confiar y obedecer. Esos tres elementos tiene una fe verdadera. Así podemos apreciar la importancia entonces del texto 40, cuando Cristo dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Fíjese que los exégetas, los que estudian el texto original, cuando ven este vocablo ver, en el fondo lo entienden, en el griego koiné, en el texto original, en el sentido de contemplar. Y contemplarle es más que verle. Contemplarle significa verle detenidamente. Contemplar al Señor significa verle con asombro, con los ojos de la fe, con los ojos del alma, con un alma digna de confianza en Él. Eso significa contemplar a Cristo. Contemplarle no significa mirarle hacia adentro, sino mirarle hacia arriba. Siempre, siempre el alma debe ser llevada a la contemplación de la cruz. El ministerio de la palabra y de la predicación del evangelio tienen que llevarnos a esta contemplación de la cruz, porque este es el medio para contemplar a Cristo sufriendo por el hombre, pagando el precio, llevando el pecado nuestro, en toda aquella inmensidad del dolor que solamente Dios, solamente el Señor pudo medir el sufrimiento que Cristo tuvo en esa cruz de ignominia. Y solamente Dios pudo apreciar cuando Él se ofrecía a sí mismo como una ofrenda de olor grato y agradable a Dios. No solo entregando su vida, sino obedeciendo hasta la muerte, dice la Escritura, y muerte de cruz. Eso significa contemplar a Cristo y contemplarle en esa cruz de ignominia. Bien, con este punto ya hemos terminado todo lo que respecta a este precioso objeto llamado los panes de la proposición. No solo proponen al pueblo de Dios, propuestos delante de Dios con ese incienso molido, el cual es figura del Espíritu de divinidad para que nuestras vidas delante de Dios sean un perfume agradable, sino también podemos contemplar en esta mesa de los panes al Señor Jesús como el pan de vida que el Señor dio desde el cielo a los hombres. Que el Señor bendiga su palabra y en su voluntad, queridos y apreciados hermanos, seguiremos estudiando el próximo miércoles. Gracias.